Compañeros, ante todo tengan una... En esta oportunidad, mi persona, junto a los integrantes de mi grupo, daremos a conocerles acerca de un tema muy importante referido a lo que es el mapa de riesgos y los conflictos sociales. No sin antes, primero, dar inicio con un pequeño video a modo de introducción y esperemos que sea de vuestro agrado, donde damos a conocer la presentación del grupo, asimismo la escuela profesional y a su vez, a manera de simulación, un conflicto social el cual se ubica dentro de nuestra región de Puno, el que por título lleva Conflicto Social Río Ramis, a modo de simulación para poder reforzar el tema a tratar el día de hoy y más aún darlo como ejemplo. Entonces, para ya dar inicio, voy a pasarle la posta a mi compañero Jamie Roy para que pueda compartir el video que tenemos preparado para ustedes. La noticia siempre tiene los dos lados de la moneda. Y los conoceremos de la voz de sus protagonistas en Pachamama Radio. Valgan verdades. Valgan Verdades, un programa de entrevistas interactivas, comentarios y reportajes. Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Pachamama Radio, la voz del surandino en sus 850 amplitud modulada. El día de hoy nos encontramos en una edición más de su programa noticiero, siguiendo los sucesos y hechos muy de cerca, informándote de todas las noticias acerca de nuestra región de Puno, desde el lugar de los hechos. Por lo cual, esta semana hubo una reunión por parte de las autoridades, tanto a nivel nacional, regional y local, acerca del conflicto de la contaminación de la cuenca del río Ramis, en el cual justamente en ese conflicto, a modo de recalcar, ¿no?, que hace años atrás se ha tratado de llegar a un buen puerto. Es por ello que se ha visto la necesidad de que participen representantes del ministerio. Estuvo también hacia el mismo gobernador regional, el alcalde de la municipalidad de Azángaro, Flavio Jesús Mamanianco. Asimismo, la congresista Jessica Apaza Quispe. Pachamama, gracias por cederme la posta de una... Y bueno, el día de hoy nos encontramos justamente a orillas del río Ramis, donde bueno, nos hemos apersonado a nuestras frecuencias de la radio Pachamama. Ha llegado demandas por parte de dirigentes, de pobladores, de los diferentes distritos de la provincia de Azángaro, ya que mencionaban que el conflicto social que ya lleva años atrás sin resolverse y que también, recordemos un suceso en el 2011, ha desatado la muerte de varios pobladores. Asimismo, se pretendía quemar en ese entonces el aeropuerto internacional Incamanco Cápac. Bueno, este conflicto aún no tiene algo bien consolidado ni resuelto. Es por ello que justamente nos hemos apersonado al lugar de los hechos para poder ver, como ustedes podrán ser observadores, aún se cuenta con residuos sólidos. Asimismo, la misma contaminación del río no solo viene a ser por los residuos sólidos, sino también por la contaminación por parte de la minera Minsur, que bueno, es una minera que ha contaminado durante años. Ellos lo que han manifestado a la población, y durante estos días se tendrá una reunión
juntamente con las autoridades por parte de la provincia de Azángaro, los distritos y a su vez con el representante de la minera Minsur, también con los intermediarios que vendrían a ser el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, entre otros ministerios que, bueno, ayudarán a dar buen puerto y la pronta solución de este conflicto que es necesario, ya que hay muchas necesidades y también afecta principalmente a la agricultura, al sector económico, a la ganadería dentro de las poblaciones afectadas. Asimismo, es un conflicto que bueno, ha sido más tocado en nuestra región de Puno, al igual que Llallima y el conflicto aymarazo, que también, bueno, son conflictos que se asemejan mucho a esto en algunos aspectos. Aquí te informamos en Radio Pachamama, estaremos siguiendo los acontecimientos a detalle, informándolo del proceso y esperemos que se pueda dar una pronta solución aún en tiempos de pandemia y llegar a buen puerto respecto a las necesidades que pueda llegar a tener la población y también la respuesta por parte del gobierno nacional, regional y local. Aquí te informamos desde el lugar de los hechos, Radio Pachamama. Adelante en estudios. Bien. Damos inicio de esta forma a la exposición del día de hoy, para lo cual esperemos sea de vuestro agrado y también sea una sesión de mucho aprendizaje referido a este tema. Primeramente, vamos a dar como, bueno, a modo de presentación también, el curso de Gestión de Relaciones Comunitarias a nuestro catedrático Marcelino Reyes Casani Cruz. Asimismo, vamos a presentar a los estudiantes, quienes conforman el grupo Mi Persona Cahuanco Andri Keiko, Cama Casilla Dora, Cuello Vargas Yemi Roy y Yucra Cutipa Lisbeth Diana. Asimismo, vamos a tener acerca de el índice, o bueno, los temas a abordar durante la exposición. Primeramente vamos a ver qué es el mapa de riesgos. Al hacer énfasis en este tema, vamos a desglosar dichos términos, a qué se aboca, cuál es su objetivo, en este caso, los objetivos del mapa de riesgos. Asimismo, las tipologías mismas, que en este caso vendrían a ser los tipos de mapa de riesgos, y los actuales conflictos sociales que pues se han dado en esta coyuntura. Muchos sabemos que estamos atravesando por momentos en el cual, bueno, la pandemia ha golpeado a diversos sectores de nuestra población en general, pero sin embargo muchos tal vez piensan que los conflictos han quedado limitados de alguna manera en cuanto a esas manifestaciones y todo ello. Sin embargo, hay reportes por parte de la Defensoría del Pueblo que a lo largo de esta coyuntura, en cuanto consta la pandemia del COVID-19, hemos podido apreciar que los conflictos realmente aún están latentes, lo cual, bueno, vamos a tocar los conflictos que aún están latentes y comenzamos de esa manera la exposición, dando también presentación a el tema del mapa de riesgos de conflictos sociales. Y bueno, que este es el índice en general, a mayor precisión, para que podamos ver los temas a abordar, y también vamos a estar contrastando porque a un inicio hemos logrado visualizar en el video respecto al conflicto social Río Ramis. Entonces, a lo largo que vamos a realizar el mapa, la definición del mapa de riesgo, los tipos de, vamos también a contrastar dicha información y ejemplificar mismo con este conflicto que ha sido muy, pero muy sonado a nivel de nuestra región de Puno, y a la vez vamos a ver de qué manera, por qué o qué lo estamos enlazando, ¿no? ¿Qué relación guarda con el conflicto social? Entonces, sin más preámbulos, voy a ceder la posta a mi compañero Jimmy Roy para que él pueda ser quien exponga y nos dé a conocer qué es un mapa de riesgos. Adelante, Jimmy. Bien, muchísimas gracias, compañera Andri, por el pase. En primer punto, vamos a ver qué es un mapa de riesgo. Y antes de iniciar qué es un mapa de riesgo, les quiero comentar cómo surgió el concepto de mapa de riesgo, compañeros. Surgió en Italia en la década de los años 60, época en la que tuvo lugar una experiencia social que contribuyó de manera original al desarrollo de una nueva organización de salud laboral
En este evento se desarrolló y se encontró aplicación práctica lo que en los 50 años fue llamado movimiento de medicina sindical, en donde se partió, ¿no? Las estructuras sindicales existentes en algunas fábricas. Comenzó como un movimiento de lucha contra la nocividad de las condiciones de trabajo de dichas empresas, que dio lugar a una fructífera relación entre los médicos de la empresa más progresistas y las estructurales sindicales. Bien, ahora, como les dije, empezó, ¿no?, allá en el viejo continente, en Italia, en los años 60. Bien, ahora vamos a ver, según Rodríguez, ¿qué nos dice sobre el mapa de riesgo? Nos dice que es un mapa de riesgo. Es una herramienta basada en los distintos sistemas de información que pretenden identificar las actividades o procesos sujetos a riesgos, la cual hay que cuantificar, ¿no?, la probabilidad de estos eventos y medir el daño potencial asociado a su ocurrencia. Bien, un mapa de esta naturaleza proporciona tres valiosas contribuciones a un gestor. Primero sería proporcionar información integrada sobre la exposición global de la empresa. Otra sería sintetizar el valor económico total de los riesgos asumidos en cada momento. Y por último sería facilitar, ¿no?, la exploración de esas fuentes de riesgo. Bien, otro autor nos dice, Gómez, ¿no?, en 1994, que el concepto de mapa de riesgos engloba cualquier instrumento formativo que mediante informaciones descriptivas e indicadores adecuados permite el análisis periódico de los principales riesgos. Bien, esto sería con mi participación. Lo paso a mi siguiente compañera. Gracias. Muchísimas gracias. Prosiguiendo con la exposición. Ahora nos vamos a ceñir en cuanto refiere al objetivo de los mapas de riesgo. Bien, primeramente nuestro compañero ha partido de lo esencial, del poder entender qué es un mapa de riesgo. En cuanto refiere a las instituciones, a las obras mismas que se realizan, muchas veces es bien utilizado, por ejemplo, la matriz CIPER, ¿no?, que es la identificación de los peligros y riesgos que yacen dentro de una obra, la matriz CIPER. Pero ello es justamente asociado en el ámbito de la ingeniería. Sin embargo, nosotros nos estamos formando como gestores públicos y en base a ello nosotros tenemos algo muy crucial, que es el poder enrolarnos muy de cerca con nuestra sociedad misma. Entonces, así como en una obra se tiene que contemplar primeramente los riesgos que puede sucederle al trabajador, o tal vez los riesgos que puede suceder a la obra, a la infraestructura como tal, de igual manera se da dentro de los conflictos sociales. ¿Por qué primeramente se tiene que realizar una evaluación, una identificación, un mapeo de riesgos? La respuesta es muy sencilla, para evitar problemas mayores. Es decir, en el caso de las obras, se da la identificación de riesgos principalmente para que quizás se evite el daño o en cuanto es a la integridad física, psicológica del trabajador o asimismo de la infraestructura como tal. Y en cuanto respecta a los conflictos sociales, ¿por qué se da? La pregunta es esa, ¿no? Entonces, el objetivo principal de un mapa de riesgo, en ese caso, es que va a centrarse, ayudar a plantear los verdaderos problemas a los que se va a enfrentar la empresa. También va a ayudar a sustentar problemas que surjan en el futuro. Es decir, tal vez haciendo referencia a una frase muy trillada y muy empleada, hombre precavido vale por dos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver y tal vez avisorar problemas futuros que nos puede generar el hecho de no contemplar acciones prontas que ayuden a coadyuvar los principales problemas que se pueda tener como institución pública, como empresa, dentro de una comunidad, dentro de una población, dentro de una ciudad. Entonces,
va a ayudar a que surjan en un futuro, por lo menos, disminuir el impacto negativo en la empresa, en la comunidad, en la institución pública. Entonces, ese es el objetivo central del mapa de riesgos, el poder analizar, el poder evaluar los posibles impactos negativos que se tiende a tener a un corto plazo y a visualizarnos también a un largo plazo. Bien, ahora, el objetivo del mapa, de los mapas de riesgos. Para hacer un mapa de riesgos se pasan por diferentes fases y es necesario el poder precisar en este caso cuáles son esas fases por las cuales se va a tener que dar pasos, ¿no? Para poder implementar en este caso el mapa de riesgos. Muchas veces hacemos referencia al análisis de la experiencia pasada. ¿Por qué el análisis de la experiencia pasada? Porque si un problema surge en la realidad actual, puede haber tenido antecedentes. Y esos antecedentes, obviamente, que lo vamos a encontrar en base de datos de años anteriores. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el conflicto social del río Ramis, es un conflicto que lleva años atrás, arrastrando años atrás, y ahora nuevamente está prácticamente latente dentro de nuestro país, de nuestra región. Entonces, primeramente, las autoridades, al momento de reunirse, no van a plantear soluciones por el mero hecho de que, a ver, partiendo solo desde el año pasado, no, sino ellos van a tener que justamente evaluar, analizar, confrontar, contrastar datos respecto desde el meollo del problema, desde la raíz central. En este caso, hace 30 años atrás, que viene pues, prácticamente siendo la raíz principal de este conflicto social, donde nace, ¿no? Entonces, como son años anteriores, se tiene que realizar un análisis de esta experiencia pasada. ¿Qué es lo que ha tenido que suceder? Tal vez, ¿cuáles fueron los principales problemas que ha tenido que enfrentar? ¿Por qué hasta ahorita no llega a una solución a este conflicto? ¿Por qué sigue latente? Entonces, se tiene que hacer un análisis minucioso justamente de la experiencia pasada. Asimismo, vamos a ver como punto número 2, en cuanto es a las fases, la investigación de campo y también la elaboración del mapa. Si bien es cierto, nosotros como licenciados en Gestión Pública y Desarrollo Social, vamos a tener la tarea, bueno, darle un valor agregado prácticamente porque vamos a trabajar directamente con un capital humano, talento humano, vamos a trabajar con personas y vamos a realizar investigación de campo, pero esa investigación de campo se va a realizar en el mismo lugar de los hechos. Yo no, bueno, en parte sí, ¿no? Los datos pueden estar muy bien, figurar en la red y todo ello, pero es mejor que se realice la investigación de campo en el lugar mismo. Es decir, la evaluación, el diagnóstico social, el diagnóstico económico, el diagnóstico ambiental que mueve toda esa población. Entonces, como futuros gestores, ¿cuál es nuestra tarea? Bien, apersonarnos al lugar de los hechos. ¿Cómo se ha dado? ¿Qué es lo principalmente que está demandando la población? Asimismo, ¿qué es claro, lo que pide en cuanto a los daños y perjuicios ocasionados? Ahora, ¿quiénes son? Porque hay actores. El actor A, el actor B y el actor C, en este caso, ¿no? Actores primarios, secundarios y terciarios, quienes están directamente articulados y alineados al conflicto, los otros actores que vendrían a ser ya instituciones que tratan de alguna manera u otra a mediar a estas dos partes enfrentadas y poder darle una solución. Entonces, es ahí donde uno tiene que plantearse y poder analizar justamente, a ver, trabajándolo por ejes, por ejemplo, en el eje social, ¿qué es lo que principalmente que se está afectando dentro de ese conflicto social Río Ramis? En el eje económico, a ver, ¿cuáles son los factores económicos que mueven justamente esta población? Tal vez sea el agro, tal vez sea la ganadería, el comercio. Entonces, es ahí donde los actores van a manifestar cuáles son las demandas que se tienen y cuáles son las necesidades principales que tienen como población. Y asimismo, la otra parte. Entonces, tenemos que ir y estar muy de cerca al campo.
es donde yace el meollo del problema. Asimismo, como punto número 3, la fase número 3, tenemos la discusión de los riesgos y recursos encontrados. Bien, tenemos ahora la base de datos, ya tenemos identificado a la población, a los actores que han intervenido en el proceso de este conflicto social. ¿Qué es lo que falta? La discusión de los riesgos. De los riesgos. Un riesgo, ¿qué puede ser, no? Es algo que tú puedes evitar, que puede o no suceder. Un riesgo sería el hecho de que, por ejemplo, como ya le estaba mencionando, ¿no? Un riesgo es que en obra un trabajador se accidente. Ese es un riesgo. Y es un riesgo, ¿por qué? Porque no está utilizando su indumentaria de seguridad, que eso por ley ya está dado y está normado. Entonces, es un riesgo que por no emplear correctamente, porque no han capacitado tal vez de una manera idónea al trabajador para que pueda hacer el empleo de estos recursos de seguridad que tienen, ¿qué es lo que sucede, no? Que existe el riesgo de que ese personal pueda tener un accidente. Ahora, ¿cuál es el riesgo dentro de un conflicto social? El riesgo sería si es que no se, simplemente, si la parte o el tercero, en este caso el Estado como conciliador, no tal vez y no apunta en cuanto es al problema central, el riesgo es de que mañana la población salga, se manifieste mediante huelgas, mediante paros, y entonces haga saber su malestar. Ese es un riesgo. Y ahora ello también, al parecer, años anteriores, en el 2011, no se ha medido. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el riesgo, no? Como ya lo he dicho, eran las manifestaciones, pero ello trajo consigo otro problema en cuanto es al conflicto social del río Ramis, que en esas manifestaciones, en este caso, de los hermanos del medio rural, que manifestaban, ¿no? Contaminada, que eso afectaba principalmente a su ganadería, a su agricultura, estaba generando también enfermedades patológicas dentro de la población. ¿Qué es lo que pasó? Interfirió, claro, la policía para poder poner orden. Sin embargo, la población manifestó tanta incomodidad. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues justamente ello cobró el saldo de fallecidos, de personas que fallecieron manifestándose. Entonces, ¿era un riesgo que han previsto? Eso se pudo evitar, sí. Y teniendo los instrumentos necesarios para poder solucionar ese conflicto social. Entonces, fue un riesgo que se pudo evitar, pero que no sucedió de la forma en la cual se esperaba. Y los recursos encontrados en este caso, ¿no? Los recursos tenemos que comprender que son todos los materiales tangibles con los cuales contamos y también los intangibles, que en este caso vendrían a ser conformados por los servicios, ¿no? Ahora, como punto número 4, para hacer un mapa de riesgo es necesario la búsqueda de una solución. Y esa búsqueda de solución tiene que ir de la mano con aspectos técnicos. Es decir, la búsqueda de la solución no puede ser, bueno, a ver, planteo un ejemplo. A ver, población, yo quiero que se solucionen, pues, ¿no? Ya, ¿y por qué? Porque así yo lo quiero como Estado. Simplemente quiero que se solucionen, quiero que no me den más problemas, porque el hecho de que la población esté enfrentada por ese conflicto, no es el hecho de querer, sino que se tiene que sustentar técnicamente, buscar soluciones. Tú no puedes decir, no, es que yo quiero que lleguen a una solución. Yo es porque yo quiero. No, sino que esa solución tiene que ser planteada, argumentada técnicamente. Es decir, ¿qué se le ofrece al actor primario? En este caso a los actores primarios que vendrían a ser los protagonistas, los antagonistas, porque siempre va a haber un malo y un bueno de la película, siempre va a haber una víctima y en este caso la otra parte, ¿no? El antagonista. Entonces, muchas veces quien ocupa el papel de víctima es la población. La población, en este caso, a quien se le vulneran los derechos como trabajadores, a quienes se les vulnera el derecho a la salud, a la calidad de vida.
Entonces tenemos que comprender ello. Ahora, la búsqueda de soluciones tiene que realizarse, ya lo he mencionado, técnicamente. Y técnicamente, es decir, que tiene que estar compuesto por un equipo. Por un equipo, si el conflicto, en este caso, el conflicto que estamos dando a conocer es el conflicto social del río Ramis, ese conflicto es un conflicto medioambiental. Y al ser medioambiental, no voy a traer yo, pues, tal vez a un profesional que esté muy bien capacitado en cuestiones de arte, porque no es una competencia directa. Yo traeré a un geólogo, traeré tal vez a un ingeniero hidráulico, a un ingeniero ambiental para que pueda evaluar los impactos ambientales. Traeré tal vez a instituciones que estén directamente ligados con ese conflicto. No voy a traer pues al Ministerio de la Cultura. Entonces poco o nada tiene que hacer en ese conflicto. Quienes estarían directamente enlazados a este conflicto es el Ministerio Nacional del Ambiente, incluso la Autoridad Nacional del Agua, incluso el Ministerio de Agricultura, entre otros. El gobierno regional también, directamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando también de minería, empresas que ya están constituidas, sí, legalmente, que hacen, entre comillas, una minería responsable, pero realmente no se le devuelve a la población lo que ellos perciben, ¿no? La cantidad no es equilibrada. ¿Por qué no es equilibrada? Porque mientras tú, supongamos, hagamos el ejemplo, sacas, a ver, en montos, 100.000 soles de oro te llevas de la población, 100.000 soles de oro, y a la población solo le estás retribuyendo con proyectos que no pasen ni siquiera del 5% de este total en este caso, de recursos que has recaudado tú, ¿no? Mediante la explotación de las materias primas, que en este caso vendría a ser también el oro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No hay, es contraproducente mismo, ¿no? No hay un equilibrio como se espera. Entonces, es ahí donde el malestar de la población se manifiesta. Y es cuando hay estas irregularidades y cuando no, lastimosamente en esta vida es, tú, tú das, pero también debes recibir, ¿no? O eso es lo que muchos tienen planteado en su mentalidad. Entonces, si yo estoy dando como población todos estos terrenos para que puedan ellos extraer las materias primas, yo por lo menos quiero pues una posta para mi población, por lo menos quiero colegios para mi población, por lo menos quiero que me ayuden a garantizar el trabajo a mis hijos. Entonces, hay muchas aristas que se tienen que evaluar, de hecho, y es ahí todo ese camino, todo ese trajín para poder buscar una solución y llegar a buen puerto. Y esto no es tarea de días, ni siquiera de semanas. A veces los conflictos sociales se tienden a alargar meses y hasta años. Tal es el caso del conflicto social Río Ramis. Entonces, esa búsqueda de solución, ya le he mencionado, tiene que estar conformado por un equipo técnico, en el cual mencionen en cuanto refieren al problema central. Por ejemplo, los ingenieros dirán, ya, una solución podría ser que se implemente justamente estas actividades para poder extraer un poco del agua, en este caso, los minerales pesados y todo ello, ¿no? Entonces, ya supongamos que sería una solución. Tal vez a ver, supongamos la Defensoría del Pueblo dice, ya una solución también es que ahora la empresa ya que tanto daño les ha causado, les devuelva, a ver, tiene que darles el 20%, el 30%. Si antes recibían solo el 5%, ahora tienen que recibir el 20, 30%. Tal vez para la población eso sea atrayente. Y eso de recibir más porcentualmente, tal vez para ellos sí esté bien, porque económicamente hablando pueden impulsar varios proyectos. Bueno, eso ya depende de la población. Ahora tal vez mencionen, ya, se tiene que garantizar las campañas de salud, sí o sí, quincenalmente o mensualmente, trimestralmente, no sé, una solución. Y ahora esas soluciones van a ser tanto a corto plazo y también a mediano y largo plazo. No se van a implementar tal vez de la noche a la mañana en su totalidad. Eso sería muy quimérico, la verdad, muy utópico.
Entonces, pero que esas soluciones sean también tangibles y vistos dentro de un documento, que eso es lo que se pretende y que eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que de la boca para afuera el poder reunirse, yo puedo tener como autoridad, supongamos soy gobernadora regional, sí, hermanos, estoy revisando, justamente me he reunido con las autoridades porque yo como autoridad, como gobernadora regional, voy a garantizar que la cuenca del río Rami ya no esté contaminada. Hermanos, ustedes ya no van. O sea, son discursos que sí, ¿no? Pueden endulzar el oído a la población, pero todo discurso tiene que ser visto en un documento. Si no hay documento de por medio, estamos haciendo falsas ilusiones a la población. Entonces, todas las reuniones que quedan ahora, por ejemplo, anteriormente, hace unas 4 semanas, si mal no recuerdo, no, miento, 2 semanas aproximadamente, el gobernador, los congresistas llegaron aquí a la Municipalidad Provincial de Azángaro para tocar el tema de la cuenca del río Ramis. Y ahora, antes quizá no se ponía a vista de la población cómo se está llevando el conflicto social. Sin embargo, ahora, mediante los medios de comunicación, ya todo es transparente. Nosotros podemos verlo desde la comodidad de nuestra casa, qué es lo que están planteando nuestras autoridades. ¿Están haciendo o no están haciendo bien sus trabajos? Entonces, todas esas reuniones que se está teniendo están quedando bajo acta. Entonces, si se tiene avances, y esas reuniones no han sido por mero capricho, porque simplemente me ha dado la gana de reunirme con los ministros o con los congresistas, tiene que figurar en un documento. Entonces, como punto o como fase número 5, tenemos la formación de comisiones. En este caso, la Defensoría del Pueblo, año a año, realiza, ¿no? En cuanto es a los informes de los conflictos que se presentan. Y esto lo hace de manera trimestral, lo podemos encontrar en la página de la Defensoría, ¿no? Como institución autónoma. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que también se forman comisiones. Es decir, ahí podemos ver la ubicación del conflicto, podemos ver quiénes son los actores primarios, secundarios y terciarios, podemos tener una descripción, un esbozo corto acerca del problema que es el del conflicto social. También podemos dar cuenta acerca de las instituciones que están ligados y que han hecho un compromiso, ¿no? ¿Qué avance se tiene? A ver, supongamos que el informe se ha elaborado en julio. Entonces, si se ha elaborado en julio, tal vez dirán, ¿no? Y ya sale para agosto, entonces en agosto yo estoy mencionando, en julio se han armado las comisiones de tal, conformado por tales, para que se comprometieron, para que puedan dar fiscalización y así asegurar que las partes cumplan lo acordado. Ya. Entonces, esa formación de comisiones va a ser también por el equipo, en este caso, por los representantes mismos, que en este caso toda comunidad, toda población tiene su dirigente, tiene su teniente, su gobernador, tiene también su alcalde, el burgomaestre en este caso, ¿no? Entonces, y nosotros como región tenemos al gobernador regional. Entonces, ya en base a esas comisiones, se tiene que dar las pautas necesarias para que se pueda garantizar el cumplimiento de lo acordado. Entonces, si se garantiza ello, la población también va a estar mucho más segura de que realmente van a lograr lo que tanto anhelan. Ahora, nosotros como futuros gestores públicos vamos a estar tal vez de lado, tal vez nos va a tocar ser parte en primera instancia de la población, o tal vez como población a mí me afecta, yo como azangarina tal vez me siento incómoda de que se esté contaminando mi cuenca Ramis, pero si yo mañana me voy a trabajar, supongamos a la Defensoría del Pueblo, ahí voy a tener que tomar otro papel, ya más apegado a la institución a la cual estoy representando. Si mañana soy gobernadora regional, también tengo que encasillarme en el papel, ¿no? Como gobernadora y ver la forma de que estas dos partes lleguen a un buen acuerdo. No es que me voy a inclinar más a la población, me voy a inclinar más a la minería, porque a fin de cuentas la minería también genera recursos, genera ingresos. Entonces, tal vez nosotros en nuestra carrera, ya le he dicho ya, nos va a tocar estar tal vez del lado de uno o de la otra parte. Entonces, yo
analizando, tal vez se llegó a la conclusión de que seamos lo más objetivos posibles. Lo más objetivos posibles y también ver e identificar a manera precisa cuál realmente es el meollo y el trasfondo, ¿no? Porque el mapa de riesgos justamente nos ayuda a eso es lo esencial. Ceñirnos y ver con lupa, tocar las cosas también con pinzas al momento de poder plantearnos soluciones dentro de un conflicto social, un conflicto laboral, tantas tipologías de conflictos que existen. Esto solo es un corto ejemplo. Bueno, eso sería todo por mi parte. Le cedo la posta a mi compañera. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, compañeros, por vuestra atención. Bueno, doctor, compañeros, tengan una linda noche. Prosiguiendo con la exposición. Siguiente lámina, por favor. Bueno, a mí me ha tocado exponer la parte de los tipos de mapas de riesgo, ¿no? Tenemos dos tipos de mapas de riesgo. Lo que vendría a ser mapas de factores de riesgo y el mapa de los expuestos a riesgo. Bueno, en el primero, lo que es mapa de factores de riesgo. Bueno, como su nombre mismo lo indica, pues esta se va a referir, ¿no?, a los agentes causales, qué es lo que ha causado, ¿no?, prácticamente. Y también contiene elementos descriptivos de los ciclos productivos. Este está más orientado, pues, a la prevención primaria. Es decir, a la que busca la eliminación del riesgo, ¿no?, del origen, prácticamente, del conflicto, ¿no? Y puede denominarse también mapa de las condiciones de trabajo. Por otro lado, el mapa de los expuestos a riesgo, pues, tiene la finalidad, ¿no?, de prever en este caso las posibles consecuencias en términos de patología, ¿no?, para la población expuesta. Está en este caso más orientado prácticamente a la prevención secundaria, pues la que se basa, ¿no?, en este caso en el diagnóstico precoz, en el diagnóstico temprano, ¿no?, y el control biológico. Y también podemos llamarlo mapa de condiciones de salud de la población a estudio, sección de riesgos, ¿no?, en este caso. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos también el mapa de actores clave. El mapa de actores clave, ¿qué es? Nos preguntamos, ¿no? El mapa de actores clave, pues, es un mapeo de actores. El mapeo de actores, en este caso, pues, es una técnica que va a buscar, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que va a buscar? Va a buscar identificar a los actores clave de un sistema, ¿no? Y que además también esta nos va a permitir analizar sus intereses, su importancia y la influencia, ¿no?, sobre los resultados de una intervención. En este caso, ¿no? El mapa de actores clave, pues, es fundamental. Es fundamental en el diseño y la puesta en marcha, en este caso, de todo proyecto, ¿no? Y también en este caso de un conflicto, ¿no? Así como también a la hora de negociar, ¿no?, en este caso el conflicto, de negociar, de construir un conjunto de programa de acción seguir, ¿no? Es muy necesario. Y ahora, este mapeo de actores, ¿para qué sirve? Bueno, pues esta técnica, pues, nos va a permitir tener en claro, ¿no?, con qué se cuenta prácticamente para apoyar la iniciativa, ¿no?, que se está promoviendo en este caso, y con quiénes no. De manera que también se puedan definir en este caso las estrategias, ¿no?, específicas que les ayuden a garantizar el mayor y mejor apoyo para su propuesta. Entonces, aquí vamos a saber con quiénes se cuenta y con quiénes no, ¿no? Y bueno, y asimismo también, esta es una herramienta que pues va a colaborar, ¿no?, para comprender el contexto social, económico, político, en el cual pues se inserta, ¿no?, el programa en cuestión. Y esta también nos va a ayudar a establecer prioridades y a analizar también, ¿no?, las tendencias, ¿no? Siguiente, por favor.
Bueno, la síntesis metodológica, ¿no? En primer lugar, pues esto es muy importante, ¿no? Y muy imprescindible, ¿no? Delimitar el objeto de nuestro mapa. Tenemos que delimitar, ¿no? El objeto de nuestro mapa. Ahora, es decir, ¿sobre qué programa o intervención vamos a realizar? O sea, ¿en qué conflicto, ¿no? En este caso vamos a intervenir y todo ello, ¿no? Entonces, vamos a realizar a posterior también listado de actores involucrados, claramente, ¿no? Como ya mi compañera lo ha dicho, en un mapa no, en un conflicto social, pues hay actores primarios, secundarios y terciarios, ¿no? En este caso, también se va a realizar, ¿no? El listado de esos actores involucrados, ¿no? De manera que el mapeo, pues en este caso, va a incluir solo a los actores involucrados, en este caso, ¿no? Obviamente los actores involucrados primarios pues son la población y la empresa, ¿no? Se da generalmente. En este caso, en el conflicto social del río Ramis, pues ha sido pues la empresa, ¿no? Minsur y la población afectada, ¿no? Que es la población de Azángaro, ¿no? La que prácticamente ha estado involucrado, ¿no? Entre los actores primarios. Entonces, como ahí dice, vamos a hacer un listado de los actores involucrados y de manera que el mapeo va a incluir solamente a los actores involucrados en dicho tema, ¿no? En este caso, en el conflicto, ¿no? Y no se extienda a más áreas, o sea, de la organización, ¿no? En este caso, o sea, prácticamente, ya bueno. Dos, ¿no? Luego, pues, si se comienza el proceso de identificación y caracterización de los actores sociales, pues mediante una lluvia de ideas, en este caso, vamos a hacer la revisión de la información, ¿no? Que han recogido, ¿no? Tienen que elaborar también, en este caso, entre todos, un listado, ¿no? Lo más completo posible de todas las personas, grupos, organizaciones que están involucrados, ¿no? Acá, que puedan cumplir también con alguna de las siguientes características. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso, pues se ven afectados o afectan, ¿no? De manera significativa también, ¿no? A nuestro tema, ¿no? Que tengan información, conocimiento y experiencia acerca del tema, ¿no? Que controlen o influencien la implementación de instrumentos pertinentes a la cuestión, ¿no? Al identificar también, se sugiere clasificar por grupos, en este caso, o clusters, ¿no? Por ejemplo, al identificar nosotros en un conflicto social se van a clasificar en este caso, ¿no? Por instituciones públicas, nacionales, eh, provinciales o locales, ¿no? Con incidencia en la zona, ¿no? Porque hay instituciones que se involucran, ¿no? Por ejemplo, en el conflicto social del río Ramis, pues las instituciones involucradas claramente son pues la Municipalidad Provincial de Azángaro, ¿no? Que está involucrado porque está en la zona. Ahora también los distritos, ¿no? Están también involucradas. Las instituciones privadas también. Y las empresas en este caso. Las organizaciones sin fines de lucro también. Las organizaciones sociales, de todas maneras, las entidades religiosas también, ¿no? Y los actores individuales, ¿no? Eso sería por mi parte. Doy pase a mi siguiente compañero. Diana, no se te logra escuchar. Adelante, compañera, por favor.
¿Se me escucha? Internet. Sí. Sí, compañera. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre no veo los PPTs. Sí, lo estoy presentando. Ya. Les voy a hablar sobre cuál es el escenario actual, ¿no? De los conflictos socioambientales en nuestro país durante esta pandemia de la cuarentena que estamos pasando, ¿no? Nos menciona, según el diario El Comercio, nos dice que existe 128 controversias de este tipo de conflictos socioambientales, de las cuales, ¿no? Que 82 están relacionadas a lo que es al acto minero, y esto según la Defensoría del Pueblo. Asimismo, nos dice que representan 21 de los 30 conflictos sociales que ameritan, ¿no? Una atención prioritaria para el restablecimiento del diálogo, ¿no? Ahora, los enfrentamientos reportados, según la Defensoría del Pueblo, también en los últimos días, eh, en la comunidad nativa de Bretaña, que está ubicada en Loreto y en Espinar, en Cusco, marcaron, ¿no? Dice que la reanudación de la conflictividad social relacionada a las actividades extractivas, ¿no? Tras el inicio de la cuarentena. El primer caso, cuyo momento más álgido, se puede decir, se vivió en los últimos meses, ¿no? Que ha dado al menos 2 indígenas fallecidos y 17 heridos, mientras que el segundo que empezó, ¿no? A mediados de julio, y esto fue reportado, ¿no? Lo que es en la Defensoría, en la página de la Defensoría del Pueblo, según eso. En ambos conflictos que fueron mencionados, las comunidades demandan, ¿no? Que los servicios básicos y las transferencias monetarias nos dicen, ¿no? Ellos piden que garanticen la subsistencia de la población en el contexto de la pandemia. Y de esta manera ambos escenarios sean, ¿no? Los dos primeros desafíos que afrontan lo que es el gabinete encabezado, ¿no? Por el premier en ese momento, por el primer ministro Walter Martos. Y también nos menciona que ¿Se le puso audio? Diana. Diana. Al parecer mi compañera tuvo inconvenientes, sin embargo, voy a continuar con la exposición. Bien, los enfrentamientos que se han reportado durante estos últimos días, bueno, han sido en la comunidad nativa de Bretaña, que en este caso sería en Loreto y en Espinar, Cusco.
Y bueno, con estos conflictos se han marcado prácticamente la reanudación, la conflictividad social relacionada a las actividades extractivas, ¿no? Tras el inicio de la cuarentena focalizada. Muchos tal vez decimos, no, no hubo conflictos porque estamos en pandemia, es imposible, tal vez algunos piensen ello. Sin embargo, estos reportes que la Defensoría ha mostrado, pues nos aducen a que sí, sí existen conflictos que yacen latentes, ¿no? Dentro del territorio peruano. Bien, asimismo, en el primer caso, cuyo momento más álgido se vivió el sábado, ha dejado al menos 2 indígenas fallecidos y 17 heridos, mientras que el segundo, que empezó a mediados de julio, reportó 3 heridos y 4 detenidos. Ahora, en ambos conflictos las comunidades demandan servicios básicos y a su vez, lo que también estábamos hablando hace un momento, las transferencias monetarias, ¿no? Lo cual va a ayudar a garantizar la subsistencia de la población en el contexto de la pandemia. De esta manera, ambos escenarios serán los 2 primeros desafíos que afrontará el gabinete. Bien, en todo caso, vamos también a dar a conocer el mapa de conflictos socioambientales mineros. Aquí vemos, según zona geográfica, Ancash, Cajamarca, Cusco y Pasco son las 3 regiones que concentran una mayor cantidad de conflictos mineros. Asimismo, la primera reporta a la fecha 9 casos activos y 3 latentes. La segunda, 7 activos y 4 latentes. La tercera, 8 activos y 1 latente. La última reporta 7 activos y 1 latente. Las regiones de la Sierra Sur, como lo son Arequipa, Purímac, Moquegua, Cusco y Tacna, presentan en conjunto 17 casos. Ahí es donde podemos ver, ¿no? Los conflictos que que están latentes y el mapa de los expuestos a riesgos que, bueno, en este caso tiene la finalidad de proveer las posibles consecuencias en términos de patología para la población expuesta y también está orientado a la prevención secundaria, la que se basa en el diagnóstico precoz y el control biológico, y también podemos llamarlo mapa de las condiciones de salud. Esto está más orientado, ¿no? Como bien se ha mencionado, la salud de la población en este caso. ¿Qué es lo que pasaría si se seguiría, por ejemplo, tomando el agua de la cuenca del río Ramis? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué enfermedades todavía existirían, ¿no? En este caso, o también qué es lo que pasaría en cuanto es a, por ejemplo, desde un ámbito ya mucho más económico, social, en cuanto es a la ganadería y la agricultura. Bueno, ello sería todo por nuestra parte, doctor. Muchísimas gracias por la atención, bueno, de todos nuestros compañeros y también por vuestra atención. Hemos culminado la exposición. Muchísimas gracias. Muy bien, Andy. Grupo.